Bien, ahora vamos a hacer el cálculo del primer cuartil utilizando la fórmula que aparece en los libros de estadística. Yo voy a explicar en este ejercicio el origen de esa fórmula. Recuerden que estamos tratando de averiguar en el primer punto el primer cuartil. El primer cuartil significa Q1. Lo habíamos calculado como 1,55 por gráfico, y ahora por fórmula, voy a borrar este dato que está mal calculado, vamos a encontrar el valor de la variable que nos deja 10 datos por debajo de él y 30 datos por encima de él, es decir, el 25% de la población por debajo de ese valor y el 75% por encima. Entonces, para eso, primer paso es ubicar la clase cuartil, y para eso pues sencillamente busco en mi tabla de frecuencias el cuartil que me acumula 10 datos. En nuestra tabla de frecuencias encontramos marcado ese cuartil con el color amarillo, que es el que corresponde a frecuencia acumulada de 15. 4 no alcanza a cobijar 10 datos, entonces por eso escojo el 15. Una vez escojo esa clase, entonces observo los datos límite inferior 1, límite superior 2 y frecuencias relativas acumuladas, que es lo que nos permite traernos al gráfico: 38%, 37,5% y 10%. La frecuencia relativa es 28%. Listo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar estas dos frecuencias relativas al gráfico, que es 10%, 28% y estas acumuladas. Entonces en nuestro gráfico tenemos estas dos, que son el primero y el segundo intervalo de 0 a 1 y de 1 a 2. Y el segundo, el que está marcado con verde, corresponde al intervalo en el que yo tengo esa frecuencia relativa acumulada de 0,38. El primer cuartil corresponde a una frecuencia acumulada de 0,25. Entonces, si nosotros dibujamos nuestro polígono de frecuencias como yo les indiqué, que es dibujándolo con los límites, tendríamos esta parte del polígono de frecuencias ya en el diagrama. Este es la parte o la porción del polígono de frecuencias que correspondía a los primeros dos intervalos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar una línea desde el 0,25 horizontal hasta que corte el polígono en el intervalo de 1 a 2. Y es muy sencillo: donde corte, bajo la línea vertical, y ahí gráficamente habíamos encontrado que era 1,5. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se hace? Pues sencillamente teniendo la columna que me cobija el intervalo 1 a 2, por supuesto, en esa columna, en el polígono de frecuencias, tengo el triángulo F1A y la diagonal que se forma entre F1 y A. Y también tengo un triángulo D1X, que es la distancia que debo calcular para encontrar 1, cuánto. 1, cuánto es el valor de la variable para el primer cuartil. Ese 1, cuánto se calcula de la siguiente manera: voy a encontrar que los dos triángulos son semejantes. Si los dos triángulos son semejantes, digo que A es a F sub I, como X es a D1. De aquí despejo X y me da A por D1 sobre F sub I. En el caso de nuestro ejercicio número 1, lo que puedo decir es que el cuartil 1 es el límite inferior más una distancia de X, que es la que voy a calcular, teniendo presente que el triángulo FIA es semejante al D1X. Entonces vamos a calcular X. Decimos que X es igual a A por D1 sobre F sub I. Entonces el cuartil 1 es el límite inferior, o sea, el 1 más esa X, que es A por D1 sobre F. ¿Qué es eso? Es 1, que es límite inferior 1, más la amplitud
porque recuerden que X es A, la amplitud, por la relación D1 sobre F1, sobre F sub I. Entonces esa relación es D1. D1 que es la diferencia que hay entre el valor del cuartil, que es 0, de la frecuencia acumulada que corresponde al cuartil, que es 0,25, menos 0,1. Eso nos da 0,15 sobre la distancia que hay entre 0,38 y 0,1, que es exactamente según la tabla, pues en la tabla es la frecuencia relativa, 0,28. Entonces aquí escribí mal, es 0,28. Esa relación nos da 0,15 sobre 0,28, nos da 0,53. Pero pues si yo quiero escribirlo con otro decimal, 1,53. Entonces el cuartil 1 es 1,53, muy cercano, de acuerdo con lo que hemos venido trabajando, al calculado gráficamente, 1,53. Lo que sigue sería probar si efectivamente por encima y por debajo de 1,53 hay 10 y 20 datos. Ya hicimos el ejercicio con 1,55 y pues encontramos que efectivamente había 9 datos por debajo y 31 por encima, que es lo más que podemos alcanzar a probar. Bien, ahora vamos a calcular el segundo cuartil. Entonces recordemos, primer paso, calculamos a cuántos datos corresponde el segundo cuartil. Recordemos que el segundo cuartil es exactamente la mediana que nos divide también entonces la población en 20 datos y 20 datos, o 50% y 50% para cualquier otro ejercicio. ¿De dónde sacamos este 20? Pues un cuartil es el 25% de la población, o una cuarta parte de la población. Dos cuartiles son 2/4 partes. 2/4 es un medio, o sea, la mitad de la población. Y si tenemos 40 datos, pues 20 y 20. Ahora voy a la tabla de frecuencias, y en la tabla de frecuencias busco cuál de las frecuencias acumuladas me cobija 20 datos. La segunda frecuencia acumulada. Pero por norma, siempre que encuentre que la frecuencia acumulada coincide con el cuartil que estoy buscando, me voy al siguiente. Entonces escojo como clase cuartil el tercer intervalo, que es el de 3 a 4. Entonces ese tercer intervalo, que tiene frecuencias acumuladas de 50 y 65% y frecuencias relativas de 13 y 15%, lo llevo a la gráfica. Entonces me voy a la gráfica, aquí la tengo ya, y tengo que de 2 a 3 tengo el 50% de frecuencia relativa acumulada, y de 3 a 4 65%. Entonces procedo a dibujar las líneas del polígono de frecuencias, que son esta y esta. Entonces, una vez, voy a agrandar un poquito esto, tengo las líneas de frecuencia relativa acumulada dibujadas. Lo que corresponde es poder calcular el 0,5 a qué valor de la variable corresponde. Entonces aquí por gráfico, si la línea no toca una diagonal, quiere decir que el punto donde hay el cambio es el valor de la variable. O sea que ya por solo gráfico sé que el valor es 3 y que no va a haber un valor de X, porque justo no toca contra ninguna diagonal. Entonces no hay esto que estoy recordando, es decir, que no hay un valor de X que calcular. Sin embargo, vamos a hacerlo por fórmula. O sea, sigamos el protocolo y vamos a hacer el cálculo haciendo la fórmula. La fórmula dice Q2 es igual al límite inferior del intervalo que encontré como la clase cuartil 2 más la amplitud multiplicada por la relación de 1 y f sub i. Entonces en ese caso tengo que averiguar qué es d1 y f sub i. Límite inferior
es el límite de la clase cuartil, que en este caso es Q2, sería 3. La amplitud es el ancho del intervalo, que es de 3 a 4, o sea 1. Y D1 la distancia que hay entre la frecuencia acumulada que corresponde al cuartil que estamos calculando, que en este caso es el segundo y corresponde a 0,5, y el valor de la frecuencia acumulada del intervalo anterior. En este caso es el mismo, entonces D1 será 0,5 menos 0,5 igual a 0, de tal manera que Q2 es igual a 3 más 1, que es la amplitud, por 0, dividido la frecuencia relativa acumulada, que aquí estamos trabajando con frecuencias acumuladas, entonces la relativa no acumulada es esta distancia, que es 0,65 menos 0,5, o sea que escribo 0,15, pero esto da 0 y esta multiplicación da 0, por lo tanto Q2 es igual a 3. Y según nuestra tabla tengo entonces que anotar aquí que el segundo cuartil es igual a 3. Correspondería que ustedes calculen el tercero y el cuarto.